viendo en la materia. Entonces, a lo que iba con esto es que la evaluación que vamos a tener del segundo parcial la vamos a entregar todos de la misma manera. Es decir, la evaluación que vamos a tener para este parcial, independientemente de que vayan o no al laboratorio, se va a hacer igual para todos. Todos vamos a tener la misma evaluación para este parcial. Es importante que todos lo sepan porque en realidad no va a haber una evaluación diferente para los que van al laboratorio y los que no pueden ir o no están en condiciones para ir, viven lejos, cualquier situación. Entonces, no se va a considerar nada del hecho de que vayan o no al laboratorio. A todos se les va a evaluar de la misma manera y también el trabajo que tienen que entregar va a ser igual para todos. No me van a entregar una cosa los que van y otra cosa los que no. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Miss. ¿No? Sí queda claro entonces que todos vamos a entregar lo mismo en las mismas fechas, con las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Y esa va a ser la evaluación para el segundo parcial. No es necesario, no es obligatorio, no vale más si van al laboratorio o están en casa, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a explicar el trabajo que van a entregar para este parcial. Todavía estamos a tiempo. Por la situación de la organización de la semana pasada que ya iniciamos con clases, no hubo clases virtuales, pero ahora los lunes las tendremos a las 11 de la mañana. Entonces, cualquier situación, cualquier duda que tengan, también me pueden seguir escribiendo, ya sea por Classroom o por correo, y atiendo sus dudas, ¿ok? Entonces, vamos a revisar qué vamos a entregar para este parcial y un temita que es relevante para que sepamos cómo hacerlo. También les voy a dejar una tarea que al final de la clase les voy a explicar qué les voy a pedir, ¿ok? Cualquier duda que tengan, siempre que tengan una duda, por favor me dicen y lo revisamos. Entonces, vamos a hacer dos equipos, dos dispositivos, por decirlo de alguna forma, en simulación. Todo va a ser simulado, sus entregas van a ser simuladas, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser la simulación de un electromiógrafo. El electromiógrafo son dispositivos o equipos que nos permiten adquirir señales eléctricas de los músculos, cualquier músculo, el bíceps, tríceps, de pierna, de donde quieran que haya músculo, se puede tomar una señal, ¿ok? Entonces, esta simulación va a constar de 5 etapas, principalmente. Una señal simulada, que ahorita les explico cómo es y cómo hay que agregarla a Proteus. Ahorita les voy a explicar eso. Esta señal simulada es, valga la redundancia, simular que tienen los electrodos colocados en un paciente y están tomando la señal directamente del paciente, del músculo de una persona, ¿ok? Entonces esa señal simulada yo se las voy a dar, ahorita les voy a explicar cómo la vamos a tener, yo la voy a hacer llegar a Classroom también para que la agreguen a Proteus y trabajen con ella. La siguiente etapa va a ser la de adquisición, es decir, si nosotros colocamos electrodos en nuestro paciente, estos electrodos se conectan directamente a un amplificador de instrumentación. Ahorita vamos a ver las características de un amplificador de instrumentación. Y aquí sería la adquisición. La tercera etapa, que eso ya lo tienen ustedes, ya está armado, funcionando y probado, entonces es los filtros. Para este vamos a necesitar el pasabaja de 10 kHz y el rechazabanda de 60. Una vez que tengamos esos filtros, seguido de eso vamos a tener una etapa de amplificación con cualquier amplificador, el mismo que están ocupando para los filtros o uno diferente, pero al final va a ser otra amplificación. Y la última etapa que vamos a tener es un sumador. Este sumador nos va a ayudar a tener voltaje solo positivo. Para empezar, la señal simulada que les estoy haciendo llegar y físicamente cuando adquirimos la señal de un paciente, de una persona, esa señal es bipolar. Quiero decir que va a tener voltaje positivo y va a tener voltaje negativo. Entonces, después de que pasa por estas 3 etapas, es decir, adquisición, filtros y amplificación, sigue teniendo voltaje positivo y negativo.
Y lo que nos interesa es tener solo voltaje positivo, porque posteriormente lo vamos a ingresar a un Arduino. Entonces el Arduino no acepta voltajes negativos. Si metemos así el voltaje en un Arduino, pues este no nos va a dar una lectura correcta, es decir, solo va a leer la parte positiva de esta señal. No va a leer el voltaje completo, solo lo positivo. Por eso es importante agregar a esta etapa, o bueno, a esta simulación, una etapa del sumador para obtener solo voltaje positivo. En el libro que les hice llegar, en el Cowling, que hablaba de amplificadores operacionales, allí vienen algunas configuraciones de sumador para generarlo en la simulación del EMG. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ahorita vamos a ver un poquito sobre qué es un amplificador de instrumentación, cómo es que está compuesto, qué características tiene, a diferencia de un amplificador operacional normal. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna duda? Número 2, ¿cuál es la principal característica? ¿Algún comentario? No, maestra. ¿Ninguno? Ok. Entonces, esta es una. Vamos a hacer 2 para este parcial. La segunda es una simulación, pero para un EMG. Y entonces, al igual que la vez pasada, bueno, al igual que lo que les expliqué para el EMG, para el SG yo también les voy a dar una señal simulada. Ahorita les explico cómo agregarla a Proteus y cómo verla y cómo hacer todo lo que necesitan hacer. También necesitamos una etapa de adquisición, que es con este amplificador de instrumentación, que ahorita les explico de qué va, qué significa y qué cosa es. La tercera etapa, ay, perdón, tuve aquí una falla técnica. ¿Todos ven mi presentación todavía? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? Okay. Sí. Entonces, la etapa 3 va a ser de los filtros que ya tienen armados y probados, es decir, el filtro pasa altas de 0.01, el filtro pasa bajas de 150 y el rechazabanda de 60 Hz. La cuarta etapa también necesitamos una amplificación y finalmente el sumador para tener solo voltaje positivo, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez que tengamos tanto el MG como el SG, entonces vamos a definir las entregas. Ahorita voy a explicar, ahorita vemos las entregas, todo esto va a estar en Classroom con estas fechas y ahorita les explico qué es un amplificador de instrumentación y también qué es cómo agregar las señales a Proteus, las señales simuladas a Proteus. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer 2 cosas por cada entrega. Uno, así como hacíamos en los parciales anteriores, en el parcial pasado, vamos a mostrar un video del funcionamiento del EMG. ¿Qué es lo que vamos a explicar aquí? Todas las etapas que componen. Ya vimos que incluye 5 etapas. Entonces, quiero que me expliquen cada una de esas etapas y me van a mostrar la señal que se obtiene a la salida de cada una de estas etapas. Es decir, una vez que tengamos, por ejemplo, el amplificador de instrumentación, bueno, que se ve a la salida, después los filtros, después el amplificador, después el sumador, etc. Y entonces explicarme qué es lo que tenemos en esa etapa, qué es lo que está haciendo esa etapa, cómo se ve la señal obtenida y qué es lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Y después, bueno, eso va a ser para el 1 de noviembre. Es decir, tenemos una semana para hacer esa simulación. Realmente no es complicada, lo más complicado serían los filtros, que esos ya están hechos, funcionando y armaditos en Proteus, entonces ya nada más hay que agregar las demás etapas. Y entonces el reporte van a tener 5 días más para hacer el reporte de la simulación, así como lo hemos hecho hasta ahorita. El reporte de lo que me enseñaron en el video va a ser la entrega el 5 de noviembre. Y después el video del funcionamiento del SG, que es lo mismo que ya armaron en el MG, pero con los filtros diferentes y la señal también. Eso va a ser para el 8 de noviembre
y finalmente el reporte de esa simulación el 12 de noviembre. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario? No, Miss. Ok. Entonces, ya lo hemos visto, ya hemos hecho prácticas, entonces cada una de sus prácticas pues va a ser individual, al igual que el video, y pues va a llevar el título, una introducción, el desarrollo. Aquí me van a explicar la simulación para todo el desarrollo de la práctica y el funcionamiento general. Después los resultados, van a mostrar todas esas gráficas y explicar los resultados. No solo mostrar sus gráficas y decir estos son los resultados y ya, sino explicar qué es lo que tienen en cada una de ellas. Y las conclusiones, que ya lo hemos visto, y también sus referencias. ¿De dónde sacaron toda esa información? De la introducción, probablemente investigaron algo sobre estos equipos y agregan sus referencias. Ahora, una señal de EMG es esta que estamos viendo ahorita en la presentación. Cuando tenemos un músculo relajado, es decir, que no estoy haciendo ninguna contracción, no sé si alcanzan a ver mi manita, se ve como esta primera parte de la señal con amplitud pequeñita, ¿ok? Y cuando el usuario, cuando el paciente hace una contracción, es decir, una fuerza en ese músculo, pues entonces va a aumentar esa señal en amplitud. Se sigue viendo ruidosita, etcétera, pero la amplitud aumenta. Si se relaja de nuevo el músculo, pues se ve pequeña, y si vuelve a hacer otra contracción, vuelve a aumentar esa amplitud. Entonces, eso es lo que vamos a tener a la salida de todos las etapas que ya vimos. Y un ECG, bueno, pues aquí observamos cómo se ve la señal limpia de un corazoncito. Entonces, los segmentos PQRST, que ya vieron en otras materias, no me voy a adentrar mucho en lo que vemos en estas señales, pero así se debería de ver una vez que pasa por estas etapas que ya analizamos ahorita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se los voy a explicar. Esta señal que tenemos aquí la vamos a observar en Proteus con el osciloscopio, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, antes de ver lo de Proteus, quiero explicarles lo del amplificador de instrumentación. Este amplificador de instrumentación, si lo descargan, si lo compran, si lo quieren ver físicamente en una hoja de datos, hay amplificadores de instrumentación que ya se venden. Por ejemplo, este que tenemos aquí, la nomenclatura o el número del circuito integrado es el INA 114. Hay muchos más, INA 121, AD 620, hay muchos amplificadores de instrumentación. Si ustedes le ponen en Google amplificador de instrumentación, van a aparecer muchos. Lo importante aquí es saber qué hay dentro de ese amplificador de instrumentación. Puede ser que ustedes lo armen, también es válido poner amplificadores operacionales, así como están conectados aquí, tener una entrada inversora, una no inversora y una resistencia de ganancia. Si ustedes lo descargan de Proteus o lo buscan en Proteus si existe, pues ya nada más lo ponen así, como el INA 114, INA 121, 110, INA 119, AD 620, muchos, ¿no? Y dentro lo que tenemos es 3 amplificadores operacionales normales, un 741 por ejemplo, y todas las resistencias que tenemos en el interior tienen el mismo valor. En la conexión que tenemos de las dos entradas dos entradas inversoras, aquí tenemos la resistencia de la ganancia. Cada fabricante nos va a entregar una fórmula para calcular la ganancia de acuerdo a esta resistencia que tenemos aquí. Es decir, el fabricante, por ejemplo, del INA 114 nos dice que la ganancia va a ser igual a 1 más 50 kiloohms sobre RG.
va a depender del valor que le pongamos en RG para determinar la ganancia de este amplificador. Aquí se recomienda que la amplificación no sea muy grande porque todavía viene con mucho ruido. Es lo que platicábamos con los amplificadores, con los filtros, ¿no? Si le poníamos una ganancia al filtro, pues entonces seguíamos aumentando también el ruido de esa señal. Pero una vez que pasan los filtros, tenemos otra etapa de amplificación en donde solo vamos a amplificar la señal, pero ya sin ruido, ¿ok? Entonces aquí se recomienda que la ganancia sea bajita. Lo que ustedes decidan poner, a lo mejor 20, 100, todavía está decente porque la señal que yo les voy a dar tiene una amplitud muy pequeña. Entonces aquí vamos a poner la ganancia de nuestro amplificador de instrumentación. Para este caso en particular vamos a meter nuestra señal en la entrada no inversora y tierra en la entrada inversora. En teoría, si lo hacemos prácticamente, es decir, con electrodos, pues un electrodo iría en la entrada inversora y otra en la no inversora. Pero nosotros no tenemos electrodos, lo que tenemos es solo una señal y lo que vamos a hacer es meter el voltaje de esa señal a la entrada no inversora y tierra a la entrada inversora o viceversa. Lo único que hace es voltear la señal, pero no hay problema. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? De la misma forma, así como hicimos en todos nuestros filtros, necesitamos un voltaje positivo y voltaje negativo para alimentar este amplificador, así como todos los amplificadores que ya hicieron en sus filtros que requieren alimentación, pues también este necesita alimentación. Entonces vamos a necesitar voltaje positivo y voltaje negativo y también mi señal de entrada, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta con respecto al amplificador de instrumentación? Bueno, les voy a platicar entonces ahora sobre algunas características muy importantes del amplificador de instrumentación. Estos amplificadores son diferenciales y casi siempre tienen ganancias altas, mucho más grandes que un amplificador normal. Para nosotros, bueno, de un rango de 1 a 1000 es bastante bueno para lo que queremos, es decir, amplificar la señal que vamos a tener ruidosita. Otra característica es que tiene ganancia en modo común y esa ganancia es como diferencial. Quiere decir que lo que hace es restar lo que entra a la entrada inversora y a la entrada no inversora. Y entonces ofrece algo que se llama CMRR, que en español es rechazo al ruido en modo común, que es muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando encuentra ruido en las señales que se parezcan y lo que hace es restarlas, cuando encuentra ruido allí, tiene un valor muy alto para evitar que siga pasando ese ruido. Y entonces, cuando el CMRR, que se llama rechazo al ruido en modo común, es muy alto, entonces permite que no haya tanto ruido como en un operacional normal. Otra ventaja es que su impedancia es muy alta, que eso en teoría con los amplificadores operacionales es muy bueno. Mientras mayor sea la impedancia de entrada, menor afecta la impedancia que tiene el amplificador en su interior. Y la salida también es muy baja, lo que va a permitir que si conectamos algo después en la salida hay un mejor acoplamiento y no hay pérdida de señal. También tenemos un nivel de tensión de offset muy bajo. Eso ayuda a que nuestra señal siga teniendo como el 0 en donde debe estar, es decir, no aumento mi valor de DC en la señal, mi valor de voltaje de corriente continua en nuestra señal. Lo que decíamos hace un ratito, también el factor de ruido es muy bueno, es muy próximo a la unidad. Esto quiere decir que no incrementa el ruido que ya trae mi señal. Y bueno, otra razón es que el rechazo del rizo, es decir, todas nuestras fuentes de alimentación, al final están conectadas a una, a un conector que viene de la Comisión Federal de Electricidad y esa señal es alterna. Y entonces se tiene que hacer todo un proceso de filtrado, de rectificación, etcétera, para tener voltaje directo. Pero al final llega a haber ahí un poquito de ruido del rizo de los 60 Hz,
que por eso también estamos poniendo los filtros de 60 Hz, pero también este amplificador de instrumentación pues evita que haya más ruido de este tipo, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta con respecto al amplificador de instrumentación? ¿Ninguna? Ok, entonces vamos a revisar cómo ingresar nuestra señal en Proteus. Estas dos señales yo se las voy a hacer llegar a Classroom y va a ser una señal de audio. Entonces, lo que vamos a agregar, aquí donde están los generadores, tenemos uno que se llama audio. Y entonces lo insertamos, le damos doble clic y elegimos la señal que queremos. Al menos para mi caso, pues yo les voy a mandar un SG con ruido y un EMG con ruido, que ya lo podrán abrir cuando se los manden Proteus. Se elige ese y le damos OK. Ahorita vamos a poner un osciloscopio para que vean cómo se ve esa señal así directa con ruido. Ay. Y entonces al ejecutarlo, pues vamos a ver una señal que no se ve nada. Ah, pero es porque es muy pequeñita. Esperen. Allí se ve. Allí está nuestra señal, ¿de acuerdo? Y claro, como es un audio, pues no va a ser eterna, va a haber un momento en el que se termine esa señal y lo que tienen que hacer es volver a ejecutar la simulación. Entonces, por lo menos ahorita nos da como para probar todos nuestros filtros. Miren, ya acabó. Entonces, ya no tenemos más señal. Pero, si detenemos la señal y la volvemos a ejecutar, vuelve a observarse la señal que tenemos allí. Eso que tenemos ahí adentro de ese ruido horrible, hay una señal SG como la que les mostraba en la presentación. Es decir, algo parecido a esta que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese ruido que vemos en la señal de Proteus, que tiene ruido, pues la idea es que con todo ese proceso que vamos a hacer, todas esas etapas que les platicaba, eliminar el ruido y amplificarla. Porque aquí, si se fijan, tenemos 5 milivolts por cuadrito, o sea, está pequeñita. Si volvemos a ejecutarlo, la señal es muy pequeña y es bipolar. Eso quiere decir que tenemos voltaje positivo y voltaje negativo. Y lo que queremos es tener una señal, pues más o menos de 0 a 5 volts. Puede ser menos, no pasa nada, pero toda debe ser positiva. ¿Por qué de 0 a 5 volts? Pues porque el rango de voltaje que acepta un Arduino, ¿no? Pues es ese de 0 a 5 volts. Mientras más cerca de 5 volts, pues mejor resolución vamos a tener a la hora de convertirla a digital. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí de cómo se hizo algo, de qué es lo que hicimos, de cómo funciona? Una vez que tengamos esta señal en Proteus, todas las etapas pues van a continuar después de esta señal. Acuérdense que esta señal se va a conectar al amplificador de instrumentación y vamos a necesitar una tierra porque aquí no tenemos dos entradas, dos terminales de entrada. Entonces esta sería la entrada y la tierra es la otra entrada. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Algún comentario? Ahora, si quieren, vamos a ver la otra señal, la que les voy a mandar dos, una del SG y otra del EMG. Esta es de SG con ruido y vamos a ver la de EMG. No me acuerdo si es esta o esta. Pero bueno, yo les mandaré la correcta a la plataforma de Claro. Bueno, este es un poquito más grande, pero de todas maneras, ahí sí se alcanza a ver cuando hay un estímulo de nuestros músculos. No sé si lo ven. Se ve ahí un poquitín, pero todo lo demás es ruido. Esa señal, así como se las enseñé en la presentación, debería de verse algo parecido a esto. ¿De acuerdo? Sin embargo, por la señal que estamos viendo ahorita en Proteus, pues tiene muchísimo ruido. ¿Sí lo logran ver?
Entonces la idea también es amplificar, filtrar, etcétera, esta señal para poder tener una señal limpia y de 0 a 5 voltios. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario que tengan? ¿Duda, queja, algo? ¿Nada? Entonces, todos me van a entregar este trabajo para el segundo parcial. Ya tenemos fechas, esta presentación se las voy a hacer llegar. No se preocupen porque no se acuerden cuándo hay que entregar las fechas. También va a estar en Classroom en las indicaciones tanto de los videos como de los reportes y las fechas de entrega, ¿ok? Entonces, con esto voy a evaluar el segundo parcial. No pasa nada si van o no al laboratorio. No es obligatorio. La calificación no va a depender del hecho de que vayan o no al laboratorio, ¿de acuerdo? Si van, adelante, bienvenidos. Vamos a poder hacer allá algunas prácticas, pero ya con el equipo, es decir, con un osciloscopio, con una fuente, etcétera. Pero si no, no pasa nada. Su calificación va a seguir dependiendo del trabajo que entreguen en Classroom, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, algo que me quieran comentar. De todas maneras, vamos a seguir teniendo clase todos los lunes. Por ejemplo, la próxima semana, pues ya sería la primera entrega que hay que hacer del EMG. Sin embargo, si tienen dudas durante la semana, no supieron cómo hacer alguna cosa, no queda claro qué hacer, avísenme también. Con respecto a lo del sumador, en el libro que les mandé, el Cowling, ahí vienen varias configuraciones de sumador, que bueno, tampoco son tantísimas, habrá una o dos, para que utilicen el sumador al final de las etapas y tener a la salida solo señal positiva, ¿ok? Siempre tengamos señal positiva. Y bueno, vuelvo a lo mismo, de preferencia de 0 a 5 volts, si no, pues con que lleguemos a 4, a 3, está bien. Pero que sea positiva toda. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, pues probablemente mientras lo vayan haciendo surgirán algunas dudas. Cualquier cosa estoy para ayudarlos, está mi correo, tienen para mandarme también cualquier mensaje en Classroom, estaré al pendiente y así es como vamos a evaluar este parcial. Ahora, lo que me faltaba comentarles tiene que ver con la tarea que les voy a pedir para esta clase. Independientemente de que ahorita estamos simulando todo, es necesario que ustedes sepan en dónde se deben de colocar los electrodos para tomar la señal ya con un paciente. Entonces, esa va a ser la tarea. Tienen que hacerme una investigación de dónde se ponen los electrodos para adquirir señales de EMG y de ESG. Todas las posibles opciones para tomar todas las derivaciones de un EMG o de un ESG. ¿Hasta aquí queda claro? También esta actividad se las voy a hacer llegar a Classroom, tampoco se angustien. Y no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que les gustaría aclarar. Nada, ¿sí quedó claro lo que vamos a hacer? Bueno, esto será para el segundo parcial. Ya para el tercero yo les explico, una vez que se haya hecho la entrega de todo y les haya subido calificaciones, les voy a explicar qué vamos a entregar para el tercer parcial. Entonces, todos los lunes vamos a tener clase. No necesariamente voy a tener una clase como tal, les voy a ayudar a revisar si tuvieron dudas, si hay alguna aclaración, si no quedó claro algo, si tienen un error a la hora de mandar alguna parte de la simulación en Proteus. Básicamente eso, si tienen dudas, si no supieron qué hacer, si ya me perdí que va conectado primero, para eso también va a ser la clase. Independientemente de que ustedes me manden sus dudas aparte,
yo les estaré ayudando los lunes por si tienen dudas, ¿de acuerdo? Entonces, pues si no hay más dudas, si no hay más comentarios, en un ratito voy a subir todo lo que les comentaba a Classroom y pues nada, pónganse a trabajar porque tenemos una semana para hacer el video de la entrega y después el reporte y luego la siguiente semana para lo de el SG. Primero el EMG y luego el SG. Cualquier duda, avísenme por favor, estoy para ayudarlos. Y si ahorita no tenemos más preguntas y comentarios, pues les agradezco mucho su tiempo. Cuídense mucho, mucho, por favor. Y dime, Liliana, ¿te escucho? ¿Me puedes quedar al final, Miss, para comenzar una cita? Sí, claro que sí. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda? No. No, muy bien, chicos. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense mucho, por favor. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Dime, Edna, ¿te escucho? ¿Me puedo quedar con mi estudio al final, por favor? Claro que sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? Dime, Jeremy. Yo igual necesito quedarme con usted al final, maestra. Claro que sí. Nos Gracias. quedamos. ¿Ya todos se quieren quedar? Pues entonces platiquemos todos juntos. ¿No? ¿Quién más levantó su manita? ¿Ya no? Berenice, dime. Una pregunta, en caso de que sí vayamos presencial, como comenta que vamos a hacer otras actividades, ¿solo es necesario llevar el material de lo mismo? Ajá, a ti te va a tocar la próxima semana. No, no es cierto, esta semana, ¿no? Esta semana, sí. Sí, lo que les pedí, lo de los filtros, que lleven sus amplificadores, resistencias, capacitores, una proto, cablecitos. Solo eso, Bere. Ok, muchas gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, chicos? Me hice una pregunta, si no ¿Sí? puede asistir la semana anterior, ¿puedo asistir el día de mañana? Es que ¿sabes cuál es mi problema? Que no puede haber más de 15 en el laboratorio. Entonces, si van todos los que les corresponde esta semana, pues ya estarías de más. Entonces, bueno, está bien, entonces no tengo ningún problema. Nada más avísenme para que me acuerde, porque la verdad es que no lo tengo contemplado, entonces no pasa nada. Sí, puedes asistir a mí, sin problema. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ambas. Sí, por nada. Otra pregunta. Sí. Compré mi material, pero las resistencias, bueno, los valores que puse en mi simulación, no son comerciales, pero me vendieron los valores más cercanos. ¿No hay ningún problema? Pues no hay ningún problema y ya veremos que a lo mejor va a cambiar un poquito la frecuencia de corte, pero lo revisamos esta semana. Muy bien, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, chicos? ¿Algún comentario? ¿Nada? Pues entonces muchas gracias por su tiempo, cuídense mucho. Pues para los que nos toque, nos vemos esta semana, jueves y viernes. Y si no, pues nos estaríamos viendo hasta la siguiente, escuchando el lunes. Gracias a todos, bonito día. Que les vaya bien. Pero, ¿se puede quedar conmigo al final, por favor? Sí, aquí sigo, no me he ido, Edna. Tú tranquila. Nos vemos, Miss. Nos vemos, Isaac, bonito día. Hasta luego, Miss. Que estén muy bien. Cuídense mucho.